vamos a ver las enfermedades litíacas de la vesícula biliar. Entonces, empezamos con colelitiasis, coledocolitiasis, colecistitis, y colangitis. Entonces, primero la colelitiasis, eso es, tenemos la vesícula, aquí está el ducto cístico, aquí está el hepático y el hepático común, y se une con el cístico y forman el colédoco. Entonces, la colelitiasis es tener litos o piedras en la vesícula. Más o menos del 10 al 20% de la población humana tiene, o en algún momento va a tener litos en la vesícula. Y los factores de riesgo es con la neumoctenia de las 4 Fs, que es que sea female o mujer, fertile, que es de la edad reproductiva, forti, que es por lo general como a los 40 años, y fatty, que sea en mujeres obesas. Las piedras se dividen en pigmentadas y no pigmentadas. Las pigmentadas son de color negro y las no pigmentadas son amarillo. Las pigmentadas que son negras son por bilirrubina, entonces esto lo vamos a ver en pacientes que tengan algún trastorno de la hemoglobina, por ejemplo, enfermedades de células falciformes o una anemia hemolítica con destrucción extravascular, donde se destruyen los glóbulos rojos, se destruye la hemoglobina y finalmente pasa de hemoglobina a biliverdina y de biliverdina a bilirrubina. Entonces tenemos bilirrubina indirecta, que se convierte en bilirrubina directa, y al final la bilirrubina se sobresatura aquí en la vesícula y entonces se forman las piedras, o por imbalance de los fosfolípidos y sales biliares. Entonces serían las no pigmentadas, que serían de colesterol, y son aproximadamente 75% de los casos y se ven amarillas. Igual la fisiopatología es un mecanismo de saturación. Tenemos un absoluto, que sería el colesterol, aquí en la vesícula, que ya no se disuelve con el líquido biliar, y entonces se forman las piedras. Esto es colelitiasis, es una enfermedad que es tener piedras en la vesícula. Y las complicaciones son una colelitiasis sintomática o estas que son las siguientes. Entonces, en la colelitiasis sintomática vamos a tener la piedra, viaja y se queda obstruida en el conducto cístico de manera intermitente. Entonces al paciente le da dolor cuando come algo grasoso, viene la contracción de la vesícula biliar, la piedra se queda aquí y después de que, bueno, como 3 horas después, se regresa la piedra y al paciente se le quita el dolor. Es un dolor en el cuadrante superior derecho, o en hipocondrio derecho, y es después de la comida, dura por lo general como 2 horas y se puede asociar a náusea y vómito. El diagnóstico se va a seguir diagnosticando las piedras y el mejor estudio es con el ultrasonido. Tiene más o menos 95% de sensibilidad para ver las piedras. En la placa de abdomen, solo el 10% de las piedras se van a ver, ya que solo el 10% son radiopacas. Y el tratamiento finalmente va a ser quitar la vesícula, que será una colecistectomía laparoscópica de primera intención, y si no se puede, pues ya se convierte a cirugía abierta. La coledocolitiasis, esa es la piedra migra y se queda obstruida aquí en el colédoco.
Entonces pasó por el conducto cístico y se queda acá en el colédoco. La sintomatología es prácticamente la misma. La diferencia va a ser en los estudios de laboratorio. Aquí en una colelitiasis sintomática, la biometría hemática está normal. Las pruebas de funcionamiento hepáticas están normales, tal vez con la excepción de la fosfatasa-alcalina. Esa se puede elevar en la colelitiasis. Pero en una coledocolitiasis, ya que está obstruido el colédoco, entonces ya no drena el contenido de la vesícula, vamos a tener un aumento en la bilirrubina. Entonces en coledocolitiasis hay aumento de bilirrubina a expensas de directa, porque no esto no es un proceso de una hemoglobinopatía donde el problema es que se estén destruyendo los glóbulos rojos y finalmente haya un aumento de bilirrubina secundario a la destrucción de hemoglobina por la lesión de los glóbulos rojos. Sí, tal vez esta pudo haber sido la causa al principio por lo que se generaron las piedras, pero ya después, como en la coledocolitiasis estamos hablando de una patología obstructiva del colédoco, la bilirrubina elevada va a ser la bilirrubina directa, ya una vez que la indirecta se conjugó a directa. Entonces vamos a tener hiperbilirrubinemia a expensas de bilirrubina directa y bueno, aumento de fosfatasa-alcalina y GGT. Y en la clínica, pues lo que produzca la hiperbilirrubinemia, que va a ser ictericia, tinte ictérico, de tegumentos y de escleras. Más o menos, pues tener coluria y acolia. Entonces, la única diferencia en la clínica está dada por la hiperbilirrubinemia y en los laboratorios va a ser la elevación de las bilirrubinas arriba del rango normal. La bilirrubina total normal es máximo, llega hasta 1 miligramo por decilitro, y si tenemos arriba de esto ya empezamos a sospechar que podría ser una coledocolitiasis. Ahora vamos a estratificar el riesgo de coledocolitiasis en bajo, intermedio y alto. Entonces, un riesgo alto lo vamos a sospechar ya sea que el paciente tenga datos cumpla criterios para colangitis, que en un momento no vamos a hablar de colangitis, pero prácticamente siempre que se obstruya un ducto hacia donde no se drena, va a haber infección. Entonces, si hay una coledocolitiasis, después puede haber una infección de la vesícula, que sería la colangitis. Después vamos a hablar de los criterios para decir si el paciente tiene colangitis o una probable colangitis. Pero bueno, si el paciente ya se confirmó que tiene colangitis, ya cumple como riesgo alto de coledocolitiasis. 1. 2. Si hay un estudio de imagen que muestre litos en el colédoco. Por ejemplo, se hizo una colangioreso y ya se ve que tiene piedras en el colédoco. Ahí se está viendo en un estudio de imagen piedras en el colédoco y ya lo hace un riesgo alto de que sí tiene piedras en el colédoco, y entonces se mandaría a la CEPRI, que es la colangiopancreatografía retrógrada endoscópica. Y la tercera es que el paciente tenga bilirrubinas totales arriba de 4 miligramos por decilitro, más dilatación de la vía biliar extrahepática, que sería dilatación del colédoco. Y por lo general el límite del colédoco es 6 milímetros, a menos que sea un paciente que ya tenga más de 2 años de colecistectomía. Se puede considerar arriba de 8 milímetros, y también depende de la edad del paciente, pero por lo general se considera que esté arriba de 6 milímetros, como que tenga dilatación del colédoco. Entonces, si el paciente tiene o colangitis
o un estudio de imagen que muestre litos en el colédoco, o la bilirrubina total arriba de 4 más dilatación de la vía biliar extrahepática. Cualquiera de estas cumple el criterio para riesgo alto de coledocolitíasis, y entonces lo que hay que hacer es enviarlo a la CEPRE. La CEPRE es un estudio diagnóstico como la colangioresonancia magnética, pero aparte de decirnos, sí, el paciente tiene piedras en el colédoco, es también un tratamiento, porque las extrae en la colangiopatografía retrógrada endoscópica. Es por endoscopía, se mete un tubo, y finalmente llegamos esófago, estómago, píloro, llegamos al duodeno, desde por acá, y de ahí nos vamos en retrógrado acá al colédoco, y ahí vamos a ver si hay piedras o no. Si hay piedras, se detectan y se extraen. Entonces la CEPRE es diagnóstica y terapéutica. Bueno, esto es para un riesgo alto de coledocolitíasis. Ahora, ¿cuál sería un riesgo intermedio? Sería que el paciente tenga las PFHs alteradas sin dilatación de la vía biliar. O sea, por ejemplo, tiene la bilirrubina arriba de lo normal, la tiene en 3, pero no llega ni siquiera a 4 y tampoco tiene dilatación del colédoco. Entonces, PFH anormal. Que la edad del paciente sea mayor a 55 años, o propiamente la dilatación del colédoco o de la vía biliar intrahepática, que sería mayor a 6 milímetros. Pero a diferencia de la de riesgo alto, donde se juntan las dos, aquí sí solo tenemos una de las dos, ya sea la dilatación de la vía biliar extrahepática o las PTHs alteradas, la bilirrubina que esté elevada. Solo teniendo una es riesgo intermedio de coledocolitíasis, y al ser el riesgo intermedio se manda a la colangioresonancia magnética. Y si esto nos muestra que hay un lito en el colédoco, entonces pues ya pasa a ser a riesgo alto, caería en esta, y al ser riesgo alto ya se mandaría a CEPRE. Y el riesgo bajo pues sería nada más que el paciente vino con cólico biliar y las PFHs están en rango normal, está una bilirrubina total de 0.98, y entonces el paciente no cumple criterios ni de riesgo alto ni de riesgo intermedio. Entonces el riesgo bajo es la estadificación por exclusión. Y bueno, ahí ya no se hace nada, y el paciente llegó por cólico biliar, y ahí lo que habría que hacer sería la colecistectomía, que es ahora lo que vamos a llegar, la colecistitis. En la colecistitis tenemos, esto comienza por, aquí está la vesícula, tiene las piedras, este es el ducto cístico, el conducto hepático común y el colédoco. Entonces tenemos las piedras en la vesícula. Pueden haber múltiples episodios de colelitiasis sintomática, que es cuando se obstruye el ducto cístico de manera intermitente con las contracciones de la vesícula cuando hay alimentos grasosos. Pero si ya en algún momento se obstruye el ducto cístico y ya no se regresa, es igual un dolor así abrupto, parece ya no se quita nunca, es igual el cuadrante superior derecho o bueno, hipocondrio derecho, esa ya es una colecistitis. Colecistitis aguda es en el momento en el que está pasando, y por lo general pasa después de múltiples episodios de colelitiasis sintomática que lleva a una colecistitis crónica. Colecistitis es que ya haya inflamación de la vesícula. Esto es porque al tener una piedra que está obstruyendo el ducto por donde drena la bilis,
hay aumento de presión en la pared de la vesícula. Hay aumento de presión transmural y ese aumento de presión primero le pega a las venas que van por aquí, haciendo congestión venosa, edema de la pared y finalmente puede llegar a también comprimir las arterias y finalmente se puede necrosar esto, que es la pared de la vesícula. Bueno, entonces la colicistitis se va a presentar con la misma clínica que las anteriores, el cólico biliar, que es dolor en cuadrante superior derecho o hipocondrio derecho, y en el estudio de imagen vamos a pedir un ultrasonido de hígado y vías biliares, y ahí lo que vamos a ver va a ser sí que tenga piedras, eso nos va a decir que tiene colelitiasis, y los datos de agudización sería ver líquido perivesicular, líquido, o tener un signo de Murphy positivo. Bueno, aparte de que pues en todas estas el signo de Murphy positivo se le pide al paciente que inspire y ahí se palpa cuadrante superior derecho como encajando la mano hacia la costilla, y si se corta la respiración entonces es un Murphy positivo clínico, y el Murphy positivo por ultrasonido es a la hora de estar pasando el transductor en el hipocondrio derecho, se hace más o menos la misma maniobra y el paciente tiene dolor. Y la otra es el grosor de la pared, como está edematizada por la congestión vascular, vamos a tener aumento del grosor de la pared, que por lo general es arriba de 4 milímetros, 3 a 4 milímetros. Entonces, si vemos esto, ya decimos, es un paciente que tiene colecistitis crónica litiásica, porque estamos viendo las piedras, en este momento agudizada. Y lo que se hace, finalmente vamos a tener que quitar la vesícula, digo, obviamente si el paciente acepta, pero el tratamiento definitivo es colecistectomía. Pero antes de hacer la colecistectomía tenemos que ver si el paciente tiene no nada más el cuadro agudo de colecistitis, sino si también tiene piedras en el colédoco. Va a ser estratificar el riesgo de coledocolitis. Los pacientes que lleguen con cólico biliar le tenemos que tomar PFHs para ver si no, qué clasificación le damos de riesgo de coledocolitis, para saber si antes de la colecistectomía tenemos que mandarlo a la colegiorresonancia o a la CEPRE. Y también vamos a pedir los estudios de laboratorio para saber cómo clasificamos la colecistitis de acuerdo a los criterios de Tokio, si es grado 1, grado 2 o grado 3. Empezamos con grado 3, que es cuando ya hay falla multiorgánica, o sea, el paciente está con falla renal, está mental alterado, o sea, este es el peor de los escenarios. Grado 2 es cuando no hay falla multiorgánica todavía, pero sí están fallando los órganos. Por ejemplo, que tenga creatinina elevada o que tenga leucos elevados. Y grado 1 es la más simple, solo viene con cólico biliar, no tiene leucos, entonces no tiene riesgo tampoco en ese caso de tener colangitis. La mayoría de los casos que nos llegan es grado 1 de Tokio, que es cuando los leucos están bien. Y ahora, después de clasificar los grados de colecistitis, hay que ver qué grado o qué clasificación le damos para riesgo de colangitis, que estos también se llaman criterios de Tokio, y esto es... Tenemos criterios por imagen y por clínica y laboratorios.
Entonces tenemos los criterios que hablan de inflamación, infección sistémica, que sería con clínica que el paciente haya tenido fiebre, y por laboratorios que el paciente tenga leucos elevados, PCR elevada. Estos son unos que son los criterios de Tokio A. Sería 1A, es la clínica que es con fiebre, y este es A1, y A2 es criterios de inflamación o infección sistémica, pero por laboratorios. A es inflamación sistémica, B es colestasis, y esto igual vamos a tener por clínica, que va a ser que el paciente tenga ictericia. Este sería 1B. Y por laboratorios serían pues las bilirrubinadas elevadas, arriba de 4 miligramos por decilitro, y este sería 2B. Y la más acertada sería el estudio de imagen, que eso ya entra en criterios C. Entonces, si en la imagen ya vemos que hay dilatación de la vía biliar, pues pensamos que sí tuvo coledocolitiasis y es obstrucción del ducto de drenaje de la vía biliar, y esto promueve que haya infección primero congestión de la vesícula, se necrosa, y luego ahí hay bacterias que ascienden y se quedan ahí en la pared necrosada, y pues da la infección, que es la colangitis. Entonces, de estos criterios tenemos que ver si el paciente tiene criterios A de inflamación sistémica, B de colestasis, y o C, que son los de imagen. Entonces, para decir que el paciente tiene colangitis, es que cumpla criterios A más B más C. O sea, va a ser un paciente que, por ejemplo, vino con cólico biliar, tuvo fiebre, tuvo leucos elevados en los estudios de laboratorio, tiene bilirrubinas elevadas, y tiene dilatación de la vía biliar extrahepática. De la vía biliar extrahepática. Entonces es A más B más C, y esto ya lo hace un diagnóstico de colangitis. Ahora, un diagnóstico probable de colangitis es A más B o C. Entonces, si el paciente solo tiene cólico biliar y dilatación de la vía biliar extrahepática nada más, podemos sospechar que pudiera tener una colangitis. O si tiene cólico biliar, el colédoco no está dilatado, pero tiene criterios A, que sea leucos, fiebre, algo que nos habla de infección sistémica, más que tenga criterios de colestasis, tiene leucos, digamos, 18.000, y tiene bilirrubina de 6, bilirrubina total de 6, eso ya lo hace una probable colangitis. Y esto nos sirve para saber si le vamos a dejar antibiótico o no al paciente que llega con un cólico biliar. Y antes de hacerle la colecistectomía, pues va a haber que estabilizarlo dependiendo de qué grado de Tokio vino de colecistitis, y el antibiótico que le vamos a dar va a depender de la clasificación de Tokio que le demos para riesgo de colangitis. Lo ideal es que si el paciente no tiene riesgo de colangitis, tiene grado 1, la pared o la ventana de oro es hacerle la colecistectomía en 72 horas desde que presentó el episodio. Bueno, pues eso va a depender de todo lo que veamos. Entonces, si tenemos un paciente que llega con cólico biliar, hay que tomarle ultrasonido y hay que tomarle VH y PFH para ver. Con la VH vamos a ver si tiene leucos, que nos van a ayudar para los criterios de colangitis. Y con las PFHs nos van a estadificar el riesgo de coledocolitiasis
al igual que el ultrasonido, pues si viéramos dilatación de la vía biliar extrahepática. Y las PFS nos ayudan también para los criterios de colangitis del tipo B, que son criterios colestásicos. Y el ultrasonido, pues para ver si el paciente realmente sí vino con cólico biliar, que sería una colecistitis crónica litiásica agudizada, con los datos de agudización que ya vimos en el ultrasonido, y ver si está dilatada o no la vía biliar extrahepática para ver igual si es riesgo intermedio de coledocolitiasis, riesgo alto, o también para la colangitis. Ahora, la mayoría de los casos de colecistitis aguda es por piedras, pero también hay un porcentaje de pacientes que tienen cólico biliar, se les toma el ultrasonido y no tienen piedras, entonces es una colecistitis aguda alitiásica, y esto generalmente pasa en pacientes hospitalizados con enfermedades así graves, por ejemplo, pacientes que hayan estado en terapia mucho tiempo.